Este, desde su experiencia, ¿qué errores más comunes observa cuando empresas peruanas intentan comunicar sostenibilidad a clientes extranjeros, especialmente a estadounidenses? Mm, errores más comunes, em, en general, porque no lo tengo como diferenciado específicamente a qué dirigidos a quién, digamos, la comunicación, pero yo creo que ya han habido dos momentos claves, ¿no? Con el tema de comunicación, ¿no? La primera es que, bueno, ya lo conocemos todos y fue un poco la moda del greenwashing, ¿no? El hacer, ponerle un poco más de marketing al, al tema de la estrategia o la idea de sostenibilidad, ¿no? O sea, no enganchar, digamos, con el lenguaje de la sostenibilidad que básicamente apunta, que puede ser muy aburrido, digamos, en realidad es muy poco marquetero en sí, porque son números, ¿no? Son datos, tiene que estar corroborado, tiene que estar medido, ¿no? O sea, el lenguaje de la sostenibilidad es así, son básicamente indicadores y son resultados medidos, ¿no? Evaluados, nada de rollos bonitos, poéticos, eso, no, eso se acabó, ¿no? Con esa era del greenwashing. Entonces, lo que yo he ido viendo, por ejemplo, en algunos casos es que sí, efectivamente, y nosotros acá todavía seguimos, muchas empresas todavía están incluso en la etapa asistencialista. Nos ha costado mucho salir de la etapa asistencialista o nos cuesta mucho todavía. Hay muchas empresas, no sé si tú recuerdas en el curso de sostenibilidad que había un poco esta evolución, ¿no? Y el inicio, o sea, incluso en la responsabilidad social también era así, o sea, antes era más un tema asistencialista. En la ruta de la sostenibilidad también hay empresas que todavía basan su estrategia de sostenibilidad en donar, ¿no? En ayudar, y porque todavía es bien difícil salir de eso. Entonces, de eso hay mucho y creo que hay muchas instituciones, no sé si directamente, pero sí, empresas también, por ejemplo, que eso es lo que más comunican porque es la historia donde hemos creado la biblioteca en el asentamiento humano tal, ¿no? Entonces está la fiesta de la inauguración, todos los niñitos alrededor de la fiesta. Pero eso es bien, digamos, marquetero o enejero, ¿no? Digamos, claro, muestras una realidad distinta. Entonces, mientras más particularidad tengas, o sea, si además eso es en la Amazonía y están las personas, ¿no? De tal etnia o en, qué sé yo, una comunidad andina, entonces eso, por ejemplo, se muestra como algo muy atractivo o se piensa que es muy atractivo visto desde otro país, ¿no? No sé si exclusivamente Estados Unidos, ¿no? Pero sí es algo que es aprovechado por ese marketing, digamos, de sostenibilidad, ¿no? Em, Creo que esa parte equivocada, ¿no? De basarte básicamente en el marketing es algo que todavía nosotros tenemos bastante también, ¿no? A mí, o sea, y en el curso, por ejemplo, lo que yo siempre les digo es, ya, ok, está bien, muchas empresas entran por un interés más bien marketero, pero digamos, eso no es el problema, ¿no? O sea, el reto es cómo logramos que, ya que llegaron aquí, ahora se encaminen y tomen la ruta correcta. Finalmente ese es el objetivo. Este, entonces, ahí, por ejemplo, en la comunicación sobre la sostenibilidad, creo que hay muchos errores por ese lado, ¿no? Entre que todavía muy enfocados en una mirada asistencialista, en un poco el estereotipo también siempre muy presente, ¿no? Como te digo, esa imagen de, en la comunidad tal, entonces hemos creado, hemos donado tantas cosas. Eso yo lo veo bastante, ¿no? Todavía. El tema más concreto de la sostenibilidad, o sea, los números, los datos, es más difícil de comunicar, ¿ya? Eh, y es un poco
o sea, puede parecer poco atractivo, pero finalmente como es un lenguaje, y si es que las empresas o las organizaciones manejan el lenguaje, en realidad es la forma correcta también de comunicarlo, ¿no? Pero ahí también entra el tema de la confianza. Entonces, al final, el determinante de si la comunicación es efectiva o no, está muy determinada también por la confianza. ¿Por qué? Porque si no hay una confianza, si no has demostrado, digamos, no has construido una relación de confianza con tu interlocutor, muchas veces, o sea, todo lo que tú trates de demostrar o decir va a ser dudado, va a ser cuestionado, ¿no? Entonces, esa relación de confianza a la par es algo que se tiene que construir también, porque eso es lo que siempre les contaba en las clases de comunicación, ¿no? O sea, la comunicación no solamente es lo que se dice, o sea, no es el mensaje. O sea, la comunicación está determinada por la relación entre los actores, ¿no? Siempre les ponía este ejemplo, o sea, la misma frase que te dice tu mamá y te la dice tu mejor amiga, no la vas a recibir de la misma manera. O sea, obviamente le vas a hacer más caso a tu mejor amiga que tu... O sea, porque en tu cabeza está, ah, no, pues que mi mamá aquí no quiere que haga esto, seguramente me da este consejo porque no quiere tal, mi mamá está por otro lado. Pero te lo dice un amigo, es exactamente el mismo consejo, pero ya no tienes esa idea, ah, mi mamá está planeando algo, no, sino más bien es alguien que entiendes que quiere lo mismo que tú o quiere lo mismo para ti, o no dudas de que te está tratando de evitar, ¿no? Algún riesgo, qué sé yo. Entonces, la comunicación está determinada por eso, por esa relación. Entonces, no es solo el mensaje, sino es esa relación que se construye. Y yo creo que también ahí a veces hay un error, porque más bien la gente trata de hacer el boletín hermoso, ¿no? El reporte y qué sé yo, pero si no construyes relación, digamos, hay muchas dudas en el camino, ¿no? Y siempre van a haber vacíos y siempre van a haber faltas de, ¿no? Entonces, si por ahí ya te empallaron que, ah, tú has puesto este dato, oye, pero este dato no es tan así, porque acá dice que tú, estás, no sé, que eres, cero, carbono cero, ¿no? Por ejemplo, net cero. Y en realidad estás compensando, o sea, acá hay un problema de información. Si estás compensando no puede ser cero. Ah, sí, 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 perdón, somos carbono neutral. Ah, eso. Pero ya tienes todas las sospechas encima. A ver, y dime, ¿eres carbono neutral? ¿Y dónde estás compensando? ¿Y de qué bosque? ¿Y de qué esto? ¿Y dónde están tus certificados? O sea, ya la desconfianza está ahí sembrada, ¿no? Y creo que eso es un tema clave. Entonces, que a veces se piensa que es el boletín, el producto, digamos, de comunicación, el reporte, y no la construcción de esta relación que debe haber, ¿no? Eso es clave en comunicación. Perfecto, profe. Estamos con la Lo otro segunda es pregunta. una dificultad creo que puede haber, es en el cruce de o sea, que en algunos temas no esté homologado los estándares, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos, ok, hay lenguaje universal y las empresas B es una certificación, digamos, que funciona en general, pero de repente hay certificaciones como muy puntuales y muy, de repente, por ejemplo, del Ministerio de la Producción o cosas que son muy locales, ¿no? Y que no tienen una homologación afuera, entonces no logras, oye, ¿eso qué significa, no? ¿No? Entonces, mientras menos entiendan, mejor, ¿no? Eso también genera ruido a veces. Entonces, eso es un problema también. Hay una ventaja en esta estandarización de justamente, ¿no? De los criterios, de los estándares. Es algo bueno que todos los podamos entender y manejemos lo mismo, pero es cierto que la dificultad es que no siempre los mismos criterios se aplican a todas partes, o hay particularidades. Entonces, creo que el reto también es eso, cómo manejar esas particularidades, pero que se entiendan, ¿no? O sea, a pesar de que dejan de ser ese lenguaje universal, común, cómo hacer que esas particularidades también sean entendidas en toda su dimensión y que no generen desconfianza, ¿no? Creo que eso, Perfecto, básicamente. perfecto, profe. Entonces pasamos con la segunda pregunta que es, ¿qué tipo de mensajes o evidencias generan mayor credibilidad en negociaciones con empresas de Estados Unidos? Ok. Certificaciones o sea, avaladas con organismos que tengan más prestigio, ¿no? Más, más fiables, con mejor reputación, ¿no? No sé si los hizo ahorita, por ejemplo, pero, por ejemplo, en el tema específicamente ambiental, a pesar de que hay múltiples certificaciones,
creo que en general, y seguramente acá Textil del Valle la debe tener, no estoy segura, porque no lo pone, me parece exactamente. Este, sí tiene el ISO, ¿ves? Tiene el 14001. Y yo creo que eso, o sea, eso es clarísimo, ¿no? Perfecto, profe. Entonces, tercera pregunta. En la Ujú. práctica, ¿qué cambios de mentalidad o gestión interna suelen necesitar las empresas peruanas cuando quieren vender a mercados exigentes como el estadounidense, ¿no? Respecto a la sostenibilidad, obviamente. A ver, otra vez, ¿qué cambios a nivel? ¿Sí? ¿Qué cambios de mentalidad o gestión interna suelen necesitar las empresas peruanas cuando quieren vender a mercados exigentes como el estadounidense respecto a la sostenibilidad? Ya, pero ahora vamos la ruta. Si una empresa quiere, digamos que está aspirando a entrar a un mercado más exigente, ¿no? En materia de sostenibilidad, y tiene ya tomó la decisión, digamos, de querer entrar a ese mercado, entonces tiene que regular, cambiar de alguna forma sus procesos, porque tiene que cumplir estándares más exigentes, ¿no? Y al necesitar cumplir con esos estándares más exigentes, digamos, para garantizar que se cumplan, es importantísimo que tus colaboradores, tus trabajadores, lo entiendan también. O sea, porque si no, es como la gente, ¿no? Como este discurso típico, ¿no? Ah, que ahora van a tener que trabajar más, ¿no? Y entonces genera malestar y la gente ya no trabaja contenta, qué sé yo, ¿no? Entonces es como tienes que tener también una estrategia para decirle a la gente, oye, estamos entrando esto es bueno, y además vamos a mejorar, o sea, tienen que enganchar con el propósito de todas maneras, y esa es la chamba de comunicación interna, ¿no? Para que puedas enfrentar los retos con la garantía de que tu personal también entiende, ¿no? Los retos, los compromisos y todo. O sea, puede ser muy riesgoso, o sea, obviamente en una escala mucho menor, ¿no? Pero me acuerdo un caso, por ejemplo, de los productores de páprica en Arequipa, en Islay, ¿no? Y pucha, yo fui a hacer una investigación para agricultura hace años, ¿ya? Pero era una investigación sobre asociatividad. Es bien difícil en el Perú lograr la asociatividad. Entonces teníamos el caso de éxito en Piura y teníamos los demás. ¿Qué había pasado? Había costado tanto capacitar a la gente para que logren asociarse, porque como tenemos pequeños productores, no tenían capacidad pues, de poder exportar, o sea, son pequeñísimos productores. Entonces necesitan asociarse para poder lograr una cantidad razonable y poder aspirar a exportar. Entonces, eso fue un chambón que hizo el ministerio, no me acuerdo con qué organizaciones, y lo habían logrado. Finalmente lograron que la gente se asocie. Lograron la certificación, que no es fácil, digamos, pasaron varios años porque tenían que tener la tierra libre de abonos, ¿no? De químicos, etcétera. Lograron la certificación, sacan la primera producción ya, además comprada, era para exportar a Europa, y a la hora que van a embarcar, o sea, ya tienen todo cosechado, ¿no? Ya tienen todo juntado y lo van a poner en el embarque, y la gente, y lo que hacen es, le echan agua para que pese más, ¿no? Y ganar más, obviamente, porque así es nuestra mentalidad, ¿no? Sacarle la vuelta al tema. Y por supuesto lo que llegó fue un embarque de hongos, ¿no? Vetado el Perú para exportar el ají páprica, se acabó el contrato, toda la inversión de años para poder lograr la certificación y lograr el mercado al agua, ¿no? Porque por así, no haber comprendido también de qué se trataba, ¿no? Sino pensar que era una oportunidad de un negocio ¿no? Y te tumba, no solamente te tumba esa venta, sino que te tumba en general, ¿no? El negocio. Es bien importante que todo tu equipo, tu personal, tus colaboradores, y eso se extiende ahora hasta los proveedores, ¿no? Que esa es la chamba más difícil, en realidad. El reto más grande de las empresas ahora es cómo lograr que tus proveedores se sumen al reto de la sostenibilidad. Porque ya no puedes reducir más tus emisiones, tus impactos, ya has controlado todo lo que puedes. Pero eso que no puedes todavía reducir es porque está siendo generado por tus proveedores. Entonces ahora te toca, ¿no? Diseñar estrategias para ayudar a tu proveedor a ser más sostenible, a disminuir sus emisiones, a ser más limpio, a hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y esa es la chamba difícil ahorita, en realidad. Ese es el reto creo que enfrentan la mayoría de las empresas. El tema de los proveedores, porque en verdad tienen tan poco control sobre tus proveedores, con esto de la criollada, pues es bien complicado. Pero sí, ese es Complicado. el principal. Justamente la cuarta pregunta es, ¿cómo pueden los líderes empresariales motivar a sus equipos para adoptar prácticas sostenibles sin que sean percibidas solo como una obligación o un costo? Justamente. Hay una estrategia que yo creo que se ha popularizado mucho, ¿ya? Yo creo que es bien importante, pero eh, no empaquetarla y no etiquetarla, sino realmente vivirla, ¿no? O sea, se empezó a trabajar mucho el tema de los voluntariados, ¿ya? Bajo la idea de que, pues, sensibilizar un poco más a tus colaboradores, tus trabajadores y que un poco tengan la oportunidad como de ver más de cerca, los beneficios, o lo que estabas ayudando a crear, ¿no? Con esa idea se crea, ¿no? Esta estrategia de los voluntariados, que en algunos casos puede funcionar, en otros de repente no tanto, pero tampoco es el voluntariado por el voluntariado, sino se trataba más bien de conectar ese propósito, digamos, esa base de tu estrategia de sostenibilidad, eso que tú estás ayudando a generar, si es un tema ambiental, pues de repente conectar con las áreas protegidas y, ¿no? Que la gente conozca los riesgos que enfrentan, etcétera. O sea, de distintos tipos. Si estamos hablando de ayudar emprendimientos, por ejemplo, en zonas vulnerables, pues conectar con la población y ver qué es lo que estabas ayudando a hacer, ¿no? Y esa creo que esa es la idea de fondo de acercar. Creo que es lo principal, sin ponerle
título, ¿no? Porque puede ser voluntariado o puede no ser voluntariado, pueden ser simplemente actividades programadas por la empresa, pero que te permitan ese acercamiento, ¿no? Entonces yo creo que ese acercamiento es importante. Lo que creo que es importante es que tiene que ser diseñado ad hoc. Entonces creo que esa es la parte que a nadie le gusta. Todo el mundo quiere, ya, voluntariado para que mi personal esté ya todo perfecto. Y no es tan así, ¿no? O sea, creo que hay que diseñarlo. O sea, esa estrategia para acercar, ¿no? Acercar un poco pues, llamarle beneficiarios o el beneficio que tú estás proponiendo, planteando, si es un tema ambiental, por ejemplo, de gestión de residuos, pues realmente ir y que tu equipo conozca realmente cuál es el problema, ¿no? La dimensión de la problemática de la gestión de residuos, el problema que conlleva, cómo nosotros somos parte de ese problema en nuestro día a día. O sea, ese tipo de acercamiento. Y si es con personas, mejor aún, ¿no? Que realmente hay una conexión y conocer, oye, y estas personas con las que estamos trabajando, o sea, y tienen, digamos, conectamos y tenemos muchas cosas en común, ¿no? No sentir a ese otro tan lejano, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave, pero creo que no hay una única estrategia y ahí creo que es donde toca construirla de manera adecuada y precisa, pero ahí hay que pensar, ¿no? O sea, no tomar modelos de fuera, sino más bien pensar, ok, ¿cómo conecto? O sea, ¿cómo acerco, no? Porque obviamente el tema es conectar, pero ¿cómo logro acercar? Entonces ahí va a depender, primero, de cómo es tu equipo, digamos, qué tan conectado y qué tan sensibilizado está con el tema de fondo, y cuál es ese tema que estás atendiendo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que estás generando para que puedas tú trazar esa línea y hacer ese acercamiento? Pero eso es algo que toca hacer, ¿no? Perfecto, profe. A ver, ahora vamos con la cuarta pregunta. Ya. En su experiencia, ¿qué aspectos sociales, por ejemplo, condiciones laborales, equidad, inclusión, suelen ser más observadas por clientes internacionales al evaluar un proveedor? Am, Ahí va a depender un poco del rubro, ¿no? Pero los temas más recurrentes, por lo menos, o los que son los que más preocupan, digamos, porque son los más vulnerados por la empresa peruana, eh, tiene que ver un poco mm, tiene que ver con la inclusión, definitivamente, ¿ya? Pero, o sea, lo que te mencionaba, por ejemplo, con los temas de género, ¿no? O sea, ahí hay algunas exigencias que siempre están presentes ahora con el tema de género. En algunos casos es cuota, no tanto la cuota igualitaria, sino en las áreas de toma de decisiones, ¿no? O sea, porque en promedio puedes tener igual cantidad de hombres y mujeres, pero lo que se busca es que en las áreas de toma de decisiones también se mantenga esa proporción, ¿no? Pues eso es algo que se suele mirar mucho. También se mira mucho el tema de la posibilidad de crecer dentro de la empresa o las oportunidades, ¿no? El cómo la empresa contribuye al desarrollo de las personas independientemente de lo que tú necesitas que esa persona aprenda para tu trabajo, ¿no? Es como yo aporto a que las posibilidades de esta persona se multipliquen para poder acceder a la vida que desea, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que se suele mirar. Aquí se suele como estandarizar. Una vez que alguien encuentra como una forma de reportarlo, se convierte en la estrategia y todo el mundo la copia, ¿no? Como te digo, los voluntariados, ya, y pum, de pronto todo el mundo tiene voluntariado. Nadie sabe qué, pero es voluntariado, ¿no? No tiene nada que ver con tu tema de trabajo ni con lo que generas, pero es voluntariado, ¿no? Ya, ¿verdad? Así suelen ser. Pero el tema de si es incluso, mientras más puedas mostrar inclusividad, por ejemplo, sobre todo de población indígena, sobre todo, bueno, en las áreas que tienen que ver con medio ambiente, ¿no? Hay mucho del tema de la población indígena. Entonces, eso, por ejemplo, no es que sea una exigencia, pero puede ser un buen plus, digamos, ¿no? O suele ser un buen a favor. Este, Dependiendo el rubro, dependiendo la empresa, el tema de inclusión, por ejemplo, diversidad sexual también suele ser, en algunos casos, en algunos segmentos, puede ser algo como priorizado, ¿no? Pero ahí va a depender del rubro de la empresa, ¿no? ¿Qué Y en el más? caso del rubro textil, profe, En el caso del rubro textil, yo creo que el tema clave creo que es el tema de la no explotación, ¿no? O sea, el tema del cuidado, de la salud, desde las plantaciones, por ejemplo, los algodón orgánicos y ¿no? Cómo trabaja la gente en el campo, si está en riesgo, no está en riesgo, si trabaja tantas horas, etcétera. Todo el tema laboral es clave. em, y también el tema de la parte ya de procesamiento, ¿no? Todas las plantas, la gente que trabaja ahí. O sea, yo creo que el tema laboral, por ejemplo, desde hace varios años, ya varios años en realidad, es que nosotros tenemos este plan nacional, por ejemplo, de empresa y derechos humanos, ¿no? Pues justamente para ver cómo nos organizamos para garantizar que no se violenten, ¿no? Los derechos humanos en las empresas. Y este plan más se hace una evaluación cada cierto tiempo. Y este plan justamente lo que existe, obviamente porque justamente no se cumple, ¿no? Este, Existe para garantizar eso. Y dentro de lo que son los derechos humanos, en gran medida están vinculados todo lo que son los derechos laborales,
¿ya? O sea, el trato, ¿no? La no explotación, el no trabajo infantil, lo cual es bien difícil en realidad, porque en el agro, no sé ahorita si en el algodón, pero en nuestra agricultura es una agricultura familiar. Y sí hay trabajo infantil, pero desde esa mirada, ¿no? Entonces es bien difícil cumplir con ese estándar, porque claro, hacia afuera se ve, oh, trabajo infantil. O sea, sí, no, también, porque es nuestra dinámica de agricultura familiar. Entonces, en la medida en que los niños van a la escuela, tienen sus espacios de juego, o sea, que no vulneras sus otros derechos, en realidad creo que a veces es más un problema decir, no, que el niño no puede trabajar en el agro, ¿no? O sea, es una lógica distinta y eso puede ser, no sé si exactamente en el algodón, pero en el agro sí es un tema muy presente y bien difícil de lidiar, porque los estándares son no trabajo infantil, ¿no? Entonces ahí es bien complicado. De hecho, es un tema difícil. Y si tú ves los informes de empresa y derechos humanos, uno de los problemas que tenemos, ¿no? Y para acceder a algunas notificaciones es que tenemos trabajo infantil. Y hacia afuera es visto como explotación infantil, ¿no? Entonces, claro, uno lo lee y ya se imaginó lo peor, pero ahí hay unos matices que son bien difíciles de comunicar, ¿no? O de ordenar en realidad, ¿no? Ese es un espacio que Claro. nadie quiere cansar, porque no es, o sea, es delicado, pues, ¿no? Es decir, no, es no trabajo infantil, ¿no? Pero habían antes, por ejemplo, otras alianzas, o sea, tenemos UNICEF, que es Naciones Unidas, es no trabajo infantil, pero la alianza, por ejemplo, Save the Children, sí tenía una política un poco más distinta, ¿no? Porque decían, bueno, en estos países la realidad es que hay trabajo infantil. Mejor nos aseguramos de que tengan un trabajo seguro, es que son respetados y que no vulneren sus otros derechos a la educación, tal, tal. Entonces, ese era siempre el pleito entre UNICEF y Save the Children, ¿no? Save the Children era un poco más, no es que estaba a favor del trabajo infantil, sino que entendía que la realidad en estos países era esa y ese era el punto de partida, ¿no? Eso es bueno. Claro, eso Entonces, sí es sí, un tema muy interesante. es un tema interesante, sí. Es un tema interesante. Y toca verlo, porque cuando ves las cifras y los datos, vas a ver que en Perú tenemos trabajo infantil. Entonces hay que entrarle un poquito más también al trabajo infantil y de repente también evaluar, ¿no? Porque claro, el tema es no ser perjudicial. O sea, puede que la empresa sea una empresa que, qué sé yo, trabaja impecablemente y que dentro de sus proveedores, pues, ¿no? Están estas familias, ¿no? Que producen, pues, algodón, imaginemos, y que trabajan como agricultura familiar, donde trabajan, obviamente, los hijos, pero están garantizados, ¿no? La empresa les pide, ¿no? Que garanticen que van a la escuela, que tienen salud, que no sé qué, que tienen juego, que tienen libertad, ¿no? De tiempo libre, etcétera. Y de repente funciona bien, o sea, y lo hace muy bien, pero probablemente el hecho de pelear para que a esta empresa se le reconozca eso, o sea, puede terminar siendo más negativo, más perjudicial, porque deja abierta la puerta para que otros digan lo mismo, pero que sí exploten, ¿no? Entonces, eso es lo delicado. Alguien lo puede manejar, lo puede hacer muy bien. El problema es que puede dejar la puerta abierta para otros. Y por eso creo que nadie se mete a hablar de trabajo infantil. Pero en el agro es una realidad. En un país como el nuestro es absolutamente agricultura familiar. Un tema tan interesante, profe. A ver, la antepenúltima pregunta es, ¿cómo pueden las empresas peruanas integrar políticas básicas de diversidad e inclusión de manera realista, considerando su contexto cultural y económico? ¿Cómo pueden integrar estas medidas de manera... O sea, bueno, yo creo que la forma siempre es o sea, la forma real, ¿no? Es entendiendo, obviamente, la realidad, o sea, trabajando de la mano, en realidad, y evaluando decisiones, y, o sea, siempre teniendo como estos procesos de evaluación. Lo que te contaba, por ejemplo, del programa Bosques, tiene que haber esa capacidad en la que tú dices, "Ah, ok, hemos cumplido con esto, pero sabes que no está funcionando bien, vamos a cambiar, porque estamos generando más mal que bien, ¿no? Y eso se va evaluando sobre la marcha también. Entonces, ese espacio para conocer cómo están funcionando las cosas, qué particularidades, o cómo logramos eso que queremos lograr, no hay fórmulas mágicas, pues, o sea, no existen, y no va a haber una única fórmula que funcione para todos. Entonces, ese espacio de evaluación, pero no con esa cultura de evaluación que tenemos nosotros, que es esta cultura de evaluación sanción y que todo el mundo maquilla datos para que la evaluación resulte maravillosa y que no, que nadie te vote y que se yo, es horrible. Pero entender la evaluación como este proceso de mejora continua. Pero eso también implica un cambio de cultura de la evaluación, ¿no? O sea, dejar esa mirada de sancionadora de la evaluación y aprender a mirar la evaluación como un proceso de mejora y de aprendizaje. Y eso es un reto que tenemos nosotros, ¿no? Culturalmente no nos gusta la evaluación, no nos gustan los exámenes, sentimos que es un castigo, queremos, si hemos cometido un error, queremos que no se note. Eso es un poco lo que nosotros diríamos, que sí creo que es un pendiente, ¿no? De trabajar en el país. Hubo una época en la que se trabajó mucho esta idea de la mejora continua hace años, pero creo que no logró un cambio cultural suficiente sobre el proceso de evaluación. Y estas cosas son temas así de ensayo, o sea, son cosas muy específicas, muy ad hoc para en donde tú estás trabajando y cómo estás trabajando, ¿no? Ahora, existen también los protocolos y las políticas que va a tocar cumplir también, ¿no? Entonces, dependiendo qué tanta libertad o qué tan específico es el tema que estés trabajando, o qué tanto pasa por la supervisión, ¿no? Y el monitoreo de organismos más grandes, ¿no? O sea, toca conocerlo, pero si son así, cosas como específicas, particularidades en una localidad, pues toca entrar y construirlo casi de manera conjunta, ¿no? Perfecto, Esa profe. es la idea.
La penúltima pregunta es, ¿qué acciones sostenibles concretas considera que son más relevantes para el mercado estadounidense en comparación con otros mercados? Mm, ¿En el rubro textil o en general? Claro, o sea, como que en el rubro textil estadounidense, Yo creo que el, muy específicos, ¿no? creo que el atributo más valorado, digamos, en el rubro textil es el tema de o sea, el más valorado creo que es lo orgánico, ¿no? Creo que es la calidad del algodón y que es orgánico, qué sé yo. Creo que ese es el atributo que se lleva, digamos, las palmas, ¿no? Em, Creo que no sé, creo que este tema también de acercar el cumplimiento, pero en un lenguaje que todos puedan entender, creo que es también importante. Eh, y las particularidades también, ¿no? O sea, la población con la que trabajas, lo más a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho lograr esa comunicación. O sea, en la empresa, por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? Que tiene esta capacidad de trazabilidad. Eso, por ejemplo, es una forma de acercarte también a todo el proceso y conectar con las personas que participan del proceso, con historias incluso de vida, puntuales personas, ¿no? Y eso es súper rico para la comunicación y la construcción de relacionamiento, ¿no? Eso es importante. Pero de ahí a que sea lo más valorado, no sé, creo que es como un punto que te va a permitir trabajar una superestrategia de comunicación, sí, pero creo que todavía me parece que el sector se rige bastante por los estándares más globales, digamos, ¿no? Universales y estas cosas que puedas, como que hablan el mismo lenguaje, ¿no? Y creo que por eso justamente veo que las certificaciones que tiene esta empresa son básicamente bueno, está Empresas B, está el GOTS, está el de reciclado, este RAP, por ejemplo, nunca lo había escuchado, eh, que es de producción responsable, por ejemplo, ese RAP nunca lo había visto yo, pero debe ser algo que maneja bastante en el sector. Luego tienes el VAT, bueno, tienes el ISO, ¿no? Y tienes el orgánico, el Organic 100, ¿no? Entonces, acá son los únicos que muestran, ¿no? Que son los sellos, pero deben seguramente cumplir o tener como un montón de estándares, mucho más, ¿no? Pero esos son los que ellos priorizan comunicar. ¿Y por qué priorizan esto? Pues entiendo porque son justamente los más globales, ¿no? Perfecto, profe. Y la Sí. última pregunta es, desde su experiencia, ¿por qué algunas empresas fracasan al intentar copiar modelos de sostenibilidad de otros países sin adaptarlos a su realidad cultural? Yo creo que eso incluso funciona en el mismo país, ¿no? Empresas que tratan de copiar modelos o estrategias de sostenibilidad de otra empresa en un entorno distinto, qué sé yo, yo creo que en general es eso, o sea, no hay fórmulas mágicas y eso es algo que nos cuesta aprender porque queremos creer en fórmulas mágicas, pero no hay fórmulas mágicas, ¿no? O sea, lo que toca es construir, puedes tener algunas ideas, ¿no? Puedes tener herramientas, puedes tener un montón de cosas que pueden ser estándares, pero con esas herramientas, con esos conocimientos, ¿no? Lo que toca es construir. Y creo que esa es la parte que a muchos no sé, pues no les gusta, ¿no? Como que quien prefieren tener, no, mejor, no, ¿quién hace esto? Vamos a hacerlo igualito, y puede no funcionar, lo vemos mucho con las mineras, por ejemplo, ¿no? Exactamente el mismo plan que lo puede implementar la otra minera en otro proyecto minero y por supuesto que los van a terminar linchando, sacando pues a patadas, porque no es la misma situación, no hay una fórmula. Lo que toca es construir. Y lo que toca es construir. Y yo, por ejemplo, o sea, algo que me gusta a mí mucho y que no es fácil es la construcción en general, la participación, o sea, la construcción participativa. Creo que la construcción participativa es algo que te permite no solamente fortalecer relacionamiento, sino también entender justamente las miradas distintas, las necesidades, las demandas, etcétera, las valoraciones, y lograr construir algo en conjunto, pero el hecho de que la gente sienta que es parte de esas decisiones y que eso se está construyendo, creo que es bastante importante en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas cosas, hay sellos, hay estándares, hay cosas bacán, pero eso no quiere decir que tú puedas llegar con tu estándar y decir, vamos a hacer esto y va a funcionar. No, porque vas a tener que primero lograr que la gente sepa de qué se trata, que entienda si es necesario o no, o por qué es necesario, o en qué lo van a beneficiar también. Y esa es la chamba pendiente, ¿cómo haces eso? Y esa es la parte más, como particular, ¿no? Que toca construir para cada situación. Yo no creo que hayan modelos que puedan ser transferidos y que van a funcionar perfectamente, ¿no? Creo que todo tiene que ser adaptado, adecuado y tiene que tener un espacio de construcción colectiva, o sea, donde los actores, los stakeholders puedan ser parte, ¿no? Y también meterle un poco de decisión a todo ese proceso, que se sientan parte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como, si quisiéramos hablar de fórmulas que puedan ser más o menos exitosas, creo que esa es una forma, una buena práctica en todo caso, ¿no? Que te puede ayudar a construir un camino que funcione. Listo, profe. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si ya puede apagar la grabación para Apago la grabación.